Hay regalos que transmiten amor, cariño y recuerdos imborrables, pero también los hay que duelen, que dejan cicatrices invisibles. Imagina, por un momento, esperar un abrazo, cariño y reconocimiento de la persona que más quieres, y, en cambio, recibir un regalo que no celebra quién eres, sino lo que los demás esperan de ti. Eso fue exactamente lo que le pasó a Aline. En su cumpleaños, rodeada de gente, sonrisas y la silenciosa expectativa de ser apreciada, recibió un regalo de su esposo que cambiaría su vida para siempre. Un objeto sencillo y cotidiano, pero cargado de humillación, una escoba. Sí, una escoba. Dicho con sarcasmo, con desprecio, como si la mujer que dedicó toda su vida al hogar y a la familia no mereciera nada más que el desastre que debía limpiar. Y peor aún, no lo dijo en secreto, sino delante de todos, como si fuera gracioso, como si fuera natural menospreciar a alguien que solo conocía el verbo servir. Y aquí es donde comienza nuestra historia. Pero antes de continuar, quiero invitarte al otro lado de la pantalla. Este canal fue creado para compartir historias de superación, reflexiones profundas y lecciones transformadoras. Si crees que ningún dolor es en vano, que siempre hay un camino para renacer después de una caída, este espacio es para ti. Suscríbete al canal ahora, activa la campanita para no perderte ningún video y dale a me gusta. Esto nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar mensajes como este. Y si en algún momento de esta historia sientes algo similar a lo que has vivido o recuerdas a alguien que necesite escuchar este mensaje, comparte el video. Tu gesto podría ser una luz en la oscuridad de alguien. Y, por supuesto, si te sientes cómodo, comparte tu experiencia en los comentarios. Este es un espacio acogedor y tu voz importa. Ahora, volvamos a Aline. Esa escoba aparentemente insignificante se convirtió en un símbolo de todo lo que había soportado en silencio, años de desprecio, invisibilidad y falta de reconocimiento. Pero lo que nadie esperaba era que ese momento de dolor se convirtiera en el detonante de un cambio radical. A veces, una gota basta para desbordar un océano. ¿Qué harías si, en tu cumpleaños, en lugar de ser celebrado, te humillaran delante de todos? ¿Te acobardarías? ¿Volverías a tragar saliva? ¿O encontrarías en ti una fuerza que jamás imaginaste que existía? Esta es la pregunta central de la historia que compartiremos hoy. Una historia que no solo habla de Aline, sino que resuena con tantas mujeres y hombres que han sido menospreciados, devaluados o tratados como invisibles en sus propios hogares. Los invito a acompañarme hasta el final, porque cada detalle de este viaje revelará no solo el dolor, sino también la sorprendente capacidad de resurgir. Aline no lo sabía, pero ese regalo burlón sería el comienzo de un viaje de liberación, reconstrucción y victoria. Prepárate, en los próximos minutos, te sumergirás en una narrativa intensa, marcada por las lágrimas, pero también por el descubrimiento. Experimentarás la rebeldía, la valentía y la transformación de una mujer que una vez se creyó solo una sombra, pero que aprendió a convertirse en luz. Y así comenzamos este viaje. Un viaje que empieza con una escoba que nos entregan como insulto, pero que termina con algo mucho más grande, el redescubrimiento de nuestra propia dignidad. Después de todo, ¿quién era Aline antes de ese día? ¿Qué había detrás de esa mirada silenciosa, de esa rutina silenciosa que la preparó para este momento?
Para comprender la explosión que estaba a punto de ocurrir, necesitamos retroceder un poco y aprender sobre su vida antes del cumpleaños que lo cambiaría todo. Antes de ese fatídico día, Aline llevaba una vida que, para los forasteros, podría haber parecido normal. Vivía en una casa modesta, rodeada de vecinos que conocían su nombre, pero desconocían su historia. Para muchos, era simplemente la mujer que cuidaba el hogar, servía comidas preparadas, limpiaba cada rincón y se aseguraba de que todo estuviera en su lugar. Pero tras su serenidad se escondía una mente inquieta y un corazón que soñaba más de lo que podía revelar. Desde pequeña, Aline aprendió el arte de la invisibilidad. De niña, ayudaba a su madre con las tareas domésticas, cuidando la casa mientras sus hermanos recibían atención y elogios. El silencio y la obediencia se convirtieron en algo natural para ella. Aprendió a ocultar sus deseos, a posponerlos y a aceptar que ser útil a los demás era más seguro que reclamar espacio. Cuando conoció a Roberto, su esposo, creyó encontrar a alguien que la complementaría, que la vería como pareja, como mujer. Pero poco a poco, se dio cuenta de que la relación no era una unión de iguales. Él tenía un ego que necesitaba ser alimentado, y a menudo esto significaba reducir a Aline a lo que él consideraba aceptable. Pequeñas críticas se convirtieron en comentarios despectivos, y los gestos de cariño fueron reemplazados por exigencias silenciosas. Aline comenzó a medir cada palabra, cada acción, intentando evitar el conflicto, pero la constante sensación de incompetencia comenzó a erosionar su autoestima. Su rutina diaria se caracterizaba por un ciclo repetitivo: madrugar, preparar el desayuno, organizar la casa, cuidar cada detalle para que su familia no se perdiera nada. A pesar de su esfuerzo, nada parecía suficiente. Los pequeños gestos de gratitud eran escasos, y a menudo se sentía invisible ante las miradas que simplemente pasaban de largo, ajenas al peso de su dedicación. Y en el fondo, se preguntaba, ¿se dará alguien cuenta alguna vez de lo que hago? Aline tenía sueños, por supuesto. Soñaba con viajar, con estudiar algo que le apasionara, con alcanzar la independencia financiera. Pero con el tiempo, aprendió a silenciar estas aspiraciones. Al fin y al cabo, ¿de qué servían sus deseos si el mundo que la rodeaba no los validaba? Aprendió a conformarse con lo mínimo, a sonreír incluso cuando sentía un gran pesar. Aún así, hubo momentos en los que su fuerza interior se hizo patente. Pequeños actos de rebeldía, sonrisas cómplices con amigos, pensamientos de libertad, eran chispas de un espíritu que se negaba a extinguirse por completo. Pero estas chispas aún no se habían convertido en llama. La vida continuó, monótona y predecible, hasta que se acercó su cumpleaños. El cumpleaños de Aline no era solo una fecha en el calendario. Para ella, era una oportunidad discreta para ser vista, para recibir un poco de reconocimiento por todo lo que había soportado en silencio. Imaginó, aunque tímidamente, que Roberto haría algo diferente este año, que tal vez se daría cuenta de su dedicación, que por fin podría demostrarle que la valoraba. Pero en el fondo, aún sentía esa punzada de miedo a que sus expectativas fueran ignoradas, a que la rutina siguiera consumiendo su esencia. Sus amigos y familiares cercanos, que la conocían bien, intentaron animarla, diciéndole que merecía ser celebrada, que su dedicación y bondad no pasaban desapercibidas. Pero Aline sentía que, en la práctica, la vida tenía una cruel forma de recordarle que, a veces, esperar reconocimiento equivalía a crear espacio para la decepción.
Y allí, en ese momento, empezó a crecer una tensión silenciosa. Una tensión que nadie más notó, pero que Aline llevaba dentro, la sensación de que algo necesitaba cambiar, que algo dentro de ella necesitaba despertar, aunque aún no supiera cómo. Esta tensión era como una cuerda tensa, a punto de romperse. Cada pequeño gesto de desdén, cada mirada indiferente, cada palabra no dicha, se acumulaba silenciosamente, creando un ambiente propicio para el punto de quiebre que estaba a punto de llegar. Lo que nadie imaginaba era que este cumpleaños no sería un día cualquiera. Sería el catalizador de una profunda transformación, un momento en el que Aline finalmente enfrentaría todo lo que la había mantenido encadenada, no con violencia física, sino con la valentía serena de quien decide no dejarse menospreciar. Y al mismo tiempo, aunque aún no se diera cuenta, Aline comenzaba a trazar el camino hacia su propia libertad. La vida le había dado pequeñas señales de cambio, el apoyo de sus amigos, la certeza de que podía confiar en sí misma y la sensación de que ya no necesitaba esperar a que otros validaran su existencia. Y así, caminando hacia el día que prometía ser normal pero que se volvería inolvidable, Aline llevaba consigo tanto el peso del pasado como la semilla de una valentía que, al florecer, lo cambiaría todo. Una valentía que se revelaría no de inmediato, sino en el momento preciso en que la humillación se convirtiera en un punto de inflexión. Y es en este punto, en este umbral entre la rutina que la mantenía invisible y el momento que la obligaría a afirmarse, que nuestra historia entra en su fase más dramática, el cumpleaños. La entrega de la escoba y la explosión emocional que nadie, absolutamente nadie, podría haber previsto. El escenario estaba listo. Los invitados estaban presentes, el pastel estaba preparado, y el corazón de Aline estaba ansioso y su alma en silencio. Pero lo que parecía una fiesta más a punto de comenzar se convertiría en una experiencia que cambiaría su vida para siempre. La escoba que llegaría a sus manos no sería solo un objeto, sería el símbolo de todo lo que necesitaba romper en su vida. El día amaneció como cualquier otro, pero para Aline, había algo en el aire que no podía ignorar. Una silenciosa anticipación, una mezcla de esperanza y ansiedad que se arraigó en su pecho. Se despertó temprano, ordenó la casa y preparó el desayuno con esmero, todo mientras intentaba disimular su inquietud. Incluso ante la rutina repetitiva, algo era diferente, el peso de lo que estaba por venir, lo que aún no sabía pero presentía, se cernía sobre ella como una nube oscura a punto de derrumbarse. Familiares e invitados comenzaron a llegar. La cocina y la sala se llenaron de risas, voces y el dulce aroma del pastel recién horneado. Aline observaba desde lejos, con el corazón dolido, intentando creer que este sería un momento de reconocimiento. Cada sonrisa de los invitados traía consigo una mezcla de consuelo y tensión, consuelo al sentirse rodeada de seres queridos, tensión al saber que la atención que tanto ansiaba podía, en cualquier momento, convertirse en decepción. Roberto entró en la habitación con ese aire seguro y ligeramente arrogante que siempre lo acompañaba. Parecía ajeno a la silenciosa dedicación de Aline, pero ese día en particular, portaba una intención que nadie podría haber imaginado. Sostenía el regalo en sus manos como un arma silenciosa, listo para asestar un golpe emocional. Aline, sin darse cuenta, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero intentó mantener la compostura. Sabía que esperaba algo diferente, algo que reconociera su dedicación y amor, pero no tenía forma de predecir lo que sucedería.
El pastel estaba listo, los invitados reunidos en círculo, listos para la fiesta. Risas, charlas informales, susurros de anticipación. Todos esperaban, quizás sin darse cuenta, el momento que cambiaría el ambiente del día. Aline, con el corazón acelerado, respiró hondo, intentando creer que este cumpleaños finalmente podría darle sentido a su vida. La anticipación transformó la atmósfera en algo casi palpable, una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Entonces llegó el momento. Roberto se acercó con la escoba en la mano. Aline se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos, su cuerpo vaciló, intentando descifrar si se trataba de un malentendido. Pero no había duda, allí estaba el regalo que él había elegido, entregado con una sonrisa burlona, en un tono que no dejaba lugar a dudas, era una humillación deliberada. La sala quedó en silencio por un instante que pareció eterno. Los invitados intercambiaron miradas, algunos nerviosos, otros sorprendidos, y nadie se atrevió a interrumpir. La escoba, un objeto sencillo y cotidiano, se convirtió en ese instante en un símbolo de todo lo que Aline había soportado en silencio, años de trabajo invisible, dedicación no reconocida y respeto negado. Lo que se suponía que sería un día de celebración se convirtió en un escenario para el ridículo. La reacción inicial de Aline fue de asombro. Sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies, como si cada gesto de desvalorización que había acumulado a lo largo de los años volviera a ella en una oleada devastadora. Su corazón se aceleró, sus manos temblaron, y la sensación de impotencia comenzó a ser reemplazada por algo más profundo, la primera chispa de una verdadera rebelión. Entonces llegó la decisión que lo cambiaría todo. Aline no permitiría que ese momento definiera su vida. Con una mezcla de valentía y furia contenida, tomó la escoba. No como símbolo de sumisión, sino como instrumento de liberación. En un gesto cargado de emoción, barrió el aire, derribando objetos y esparciendo el pastel por el suelo. Fue un grito silencioso, una explosión contenida que finalmente se liberó. Cada movimiento era un paso fuera de la sombra en la que había vivido durante tantos años. La conmoción de los invitados era evidente. Algunos intentaron intervenir, pero Aline no se detuvo. Ese arrebato no se refería solo al presente, se refería a años de silencio, a la acumulación de humillaciones que se le habían impuesto rutinariamente. Finalmente se estaba posicionando como protagonista de su propia historia, demostrando que ya no aceptaría ser menospreciada delante de nadie. Roberto, perplejo, no supo cómo reaccionar. La sonrisa burlona desapareció, reemplazada por la sorpresa y la ira contenida. No esperaba resistencia, no esperaba que el gesto de devaluación se convirtiera en un acto de afirmación. Aline, por su parte, sintió una mezcla de alivio y poder. Por primera vez, su voz y su presencia eran innegables. Ya no necesitaba la aprobación externa, en ese momento, recuperó el control de su propia narrativa. Y así fue como ese día, que bien podría haber sido un cumpleaños cualquiera, se convirtió en el punto de inflexión que transformaría a Aline para siempre. La escoba, que inicialmente simbolizaba la humillación, se convirtió en símbolo de resistencia, valentía y el comienzo de la liberación. Cada mirada de los presentes, cada reacción silenciosa, reforzaba que algo había cambiado, que la mujer que todos conocían ya no era la misma. El caos de ese momento no terminó con la explosión del pastel y la escoba.
Lo que vino después fue aún más decisivo, el apoyo inesperado de una amiga, una palabra de consuelo y el primer paso real para que Aline reconstruyera su vida y descubriera la fuerza que llevaba dentro. Fue el comienzo de una nueva etapa, y cada decisión tomada en ese momento sería decisiva para el futuro que se avecinaba. El momento en que la escoba entró en escena no solo fue humillante, sino que desencadenó las emociones que Aline llevaba años cargando. La conmoción inicial dio paso a una avalancha de sentimientos reprimidos, ira, frustración, tristeza y una intensa mezcla de dolor e indignación. Cada mirada de desaprobación o sorpresa en la sala parecía tocar viejas heridas que intentaba ignorar, que intentaba enterrar en silencio cada día que pasaba. Aline sintió que su cuerpo temblaba. Sus manos, antes tan acostumbradas a gestos de cariño y sumisión, ahora buscaban un significado, una acción que pudiera transmitir toda esa agitación interior. Su corazón acelerado, su respiración superficial, sus ojos llorosos, todo indicaba que algo se había roto en su interior. Era como si la rutina de años de silencio y altruismo finalmente se desmoronara, cada pieza cargando un recuerdo doloroso, cada recuerdo reprimido regresando con fuerza. Miró a Roberto y, por primera vez, no sintió miedo. Sintió furia. Una furia que no era destructiva, sino liberadora. Era la certeza de que ya no se sentiría menospreciada, de que cada gesto de desprecio que había soportado durante años había sido injusto, y de que no aceptaría que la trataran así de nuevo. Cada pequeño insulto, cada comentario despectivo que se había tragado en silencio, regresó en ese instante, no para herirlo, sino para liberarla. En un impulso que mezclaba ira y valentía, Aline agarró la escoba. No como símbolo de sumisión, sino como señal de resistencia. Cada movimiento, cada gesto de barrido y cada volcadura del pastel, transformaba el dolor acumulado en acción. Era más que un acto físico. Era una declaración silenciosa de que ya no aceptaría ser invisible, de que por fin se liberaba de todo lo que la había mantenido prisionera. Los invitados observaban boquiabiertos, incapaces de comprender la magnitud del momento. Algunos miraban a Aline con miedo, otros con silenciosa admiración, pero nadie se atrevía a interrumpir. La tensión en la sala era casi palpable, el espacio que antes parecía seguro y controlado se convertía ahora en el escenario de la valentía de una mujer que finalmente tomaba posición. Cada objeto caído, cada trozo de pastel esparcido, traía consigo la historia de años de frustración y silencio, ahora traducidos en acción. A medida que se desarrollaba la explosión física, la explosión interna de Aline era aún más intensa. Sintió el corazón latir con fuerza, la adrenalina correr por sus venas y una claridad nunca antes experimentada, la comprensión de que su vida, hasta ese momento, había sido moldeada para complacer a los demás, para cumplir sus expectativas, y que ahora podía empezar a reconstruir su propia historia. El dolor se transformó en energía, la ira en combustible y el coraje en una fuerza que parecía iluminar cada rincón de su alma. Roberto, por su parte, no sabía cómo reaccionar. Su sonrisa sarcástica había desaparecido, reemplazada por la incredulidad y una ira contenida que no encontraba expresión. No esperaba resistencia, no esperaba que el gesto de humillación que planeaba convertiría en una afirmación de identidad. Para él, Aline seguía siendo esa mujer que se sometía, que guardaba silencio, que lo aceptaba todo. Pero en ese momento, se dio cuenta de que había subestimado el poder que residía en ella.
Y fue precisamente en ese momento que Aline sintió que la libertad comenzaba a florecer. La explosión no se trataba solo del presente, no se trataba solo de la humillación pública. Se trataba de romper un ciclo de años de invisibilidad, de afirmar que su voz, su presencia y su dignidad ya no podían ser negadas. Cada gesto, cada movimiento, cada mirada hacia ella transmitía la certeza de que algo había cambiado, de que nada volvería a ser igual a partir de entonces. A Aline se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de reconocimiento, de alivio, de liberación. Por primera vez en años, estaba realmente presente consigo misma, escuchando sus sentimientos sin miedo ni vergüenza. El arrebato emocional que comenzó con humillación se transformó en una fuerza vital que la impulsaría a buscar una vida diferente, una vida donde su valor no dependiera de la aprobación de los demás. Y mientras el caos se desataba en la sala, el pastel esparcido por el suelo, la confusión entre los invitados, la incredulidad en el rostro de Roberto, Aline sintió una claridad sin precedentes. Que esto era solo el comienzo de su transformación. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie, lo que importaba era su propia asertividad, su decisión de levantarse y tomar las riendas de su vida. En ese momento, algo cambió definitivamente. Se había llegado al punto de quiebre, y con él llegó la comprensión de que cada decisión futura podía tomarse con conciencia y valentía. Aline ya no cargaría con la culpa de aceptar la humillación, ya no permitiría que su autoestima se viera moldeada por las expectativas de los demás. El arrebato emocional, que para algunos parecía una pérdida de control, para ella fue redención, una liberación tras años de sumisión silenciosa. Pero Aline no estaba sola. En medio del caos y la incredulidad de los presentes, surgió una voz amiga, un apoyo inesperado que la ayudaría a dar sus primeros pasos para salir de esa prisión emocional. La llegada de Giovanna sería el primer paso concreto para reconstruir la vida que Aline siempre mereció. En medio del caos, mientras la adrenalina aún corría por el cuerpo de Aline y el ambiente parecía cargado de tensión, emergió una presencia silenciosa pero firme, Giovanna. Amiga de toda la vida, conocía a Aline de una manera que pocos podían comprender, no solo por las sonrisas y los momentos de alegría, sino también por el dolor silencioso que la había acompañado durante años. Giovanna sabía que la humillación sufrida no se debía solo a una escoba o un pastel, se debía a años de invisibilidad y desprecio acumulados. Se acercó con calma, colocando su mano sobre el hombro de Aline de forma reconfortante, como si dijera sin palabras, «Estoy aquí. No estás sola». En ese gesto sencillo pero significativo, Aline sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, apoyo genuino. Una energía diferente que no la presionaba para justificarse, que no minimizaba su dolor, sino que lo validaba. Fue la primera base sólida de fortaleza en medio de la tormenta emocional. Giovanna habló con un tono firme y acogedor, animando a Aline a respirar, a recomponerse. No te mereces esto. Nadie lo merece. Pero eres más fuerte de lo que crees. Palabras que parecían simples, pero que calaron hondo, despertando en Aline una valentía que aún no había reconocido plenamente en su interior. Por primera vez, comprendió que no tenía que cargar con ese peso sola. Había gente dispuesta a ver su dolor, a apoyarla en cada paso hacia la libertad. Mientras los invitados seguían mirándola con sorpresa, Giovanna ayudó a Aline a alejarse del alboroto, creando un pequeño espacio de seguridad, un refugio emocional.
Allí, lejos de las miradas prejuiciosas, Aline pudo finalmente respirar y dejar que su furia se transformara en claridad. Giovanna la animó a reflexionar sobre lo que representaba ese momento. No fue solo una humillación pasajera, sino un punto de inflexión, una llamada para que Aline comenzara a escribir una nueva narrativa para su vida. Su amiga le reiteró que no se trataba de venganza ni agresión, sino de reconocer la propia dignidad. En ese momento, Aline empezó a comprender que la verdadera fuerza no residía en enfrentar la violencia, sino en afirmarse, tomar decisiones conscientes y buscar caminos hacia la autonomía y la autoestima. Giovanna le recordó que el mundo no debería dictar el valor de una persona y que la valentía de alzar la voz era solo el primer paso de un camino mucho más largo. Entre palabras de apoyo y abrazos silenciosos, Aline sintió una transformación interior. El miedo que antes la paralizaba comenzó a dar paso a una sensación de control y claridad. Cada lágrima que derramaba ya no era de desesperación, sino de alivio. La presencia de Giovanna no solo la reconfortaba, sino que también le proporcionaba un espejo emocional, alguien que reflejaba la fuerza que Aline albergaba en su interior, incluso sin darse cuenta. Era la confirmación de que, a pesar del dolor, había esperanza y que podía reconstruir su vida a partir de ese momento. Aunque el ambiente aún resonaba con el eco del incidente, la sólida y firme amistad de Giovanna representó un punto de estabilidad. Fue un recordatorio de que, incluso cuando todo parece desmoronarse, el verdadero apoyo puede ser el impulso necesario para transformar el dolor en acción, el miedo en valentía, la humillación en un nuevo comienzo. Y fue en ese momento que Aline comprendió que la amistad no sería solo un consuelo fugaz, sino una base esencial para todo lo que vendría después, la confrontación con Roberto, la búsqueda de la independencia y, en última instancia, la reconstrucción de su propia vida. Con Giovanna a su lado, Aline sintió que podía afrontar lo que viniera. Y lo que vendría después no sería sencillo, una llamada, palabras duras y la necesidad de confrontar a Roberto directamente. Pero ahora, ya no estaba sola, y cada paso hacia la libertad estaría sostenido por esta nueva fuerza. Tras el firme y acogedor apoyo de Giovanna, Aline se sintió más fuerte, pero sabía que la historia no terminaría ahí. El silencio que reinaba en la habitación tras el caos del pastel y la escoba se rompió rápidamente con una llamada telefónica. Roberto, al darse cuenta de que la situación se había descontrolado, intentaba recuperar el control de forma agresiva y manipuladora. La llamó, con palabras cargadas de sarcasmo, desprecio e intentos de intimidarla. Aline respondió con una calma renovada. La voz de Roberto era firme, intentando hacerla sentir culpable, avergonzarla por su comportamiento explosivo. Se rió de las consecuencias de lo sucedido, intentando minimizar sus acciones, como si el insulto fuera un gesto trivial. Pero Aline, ahora más consciente de su propia fuerza, no dejó que sus palabras la afectaran. Por primera vez, no habló de sumisión, sino de afirmación. Basta, Roberto. No me callaré más. No permitiré que menosprecies mi vida ni la vuelvas insignificante. Ya no es tiempo de tratarme así,
dijo Aline con firmeza y claridad, cada palabra cargada de significado. No fue un arrebato impulsivo de ira, fue una declaración consciente de límites, una línea trazada entre su pasado de sumisión y el futuro que elegiría construir. Roberto no supo cómo reaccionar. Su tono cambió, volviéndose áspero, casi amenazante. Intentó recuperar el control, argumentando que Aline había reaccionado de forma exagerada, que todo era un malentendido, que debía aceptar su posición en la casa y la familia. Pero Aline no se rindió. Cada intento de manipulación fue respondido con firmeza y un silencio estratégico. Ya no necesitaba demostrar nada, sus acciones anteriores y su decisión de tomar una postura ya hablaban por sí solas. La conversación se volvió tensa. Roberto usó insultos velados y comentarios indirectos, intentando obligar a Aline a volver a su rol de sumisión. Pero con cada palabra, Aline sentía menos miedo y más determinación. Cada provocación se transformaba en la comprensión de que su vida necesitaba reconstruirse sin él. La confrontación verbal, aunque difícil, sirvió para consolidar en Aline la comprensión de que romper lazos emocionales era esencial para su propia libertad. En ese momento, Aline tomó una decisión definitiva: no habría más espacio para la manipulación, la humillación ni la falta de respeto. Terminó la llamada con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma, consciente de que este gesto no era meramente simbólico, sino el primer paso concreto hacia su independencia. La llamada de Roberto, que antes había representado una amenaza, se convirtió en la confirmación de que el cambio era necesario e inevitable. Tras colgar, Aline sintió una mezcla de alivio y empoderamiento. La tensión que había cargado durante años comenzó a disiparse, reemplazada por una claridad inusual. Tenía el control de su vida, y nada ni nadie podía redefinir su valor. Giovanna, a su lado, reforzó esta comprensión, recordándole que el apoyo verdadero es crucial en momentos decisivos. Aline ya no necesitaba soportar sola el peso de la opresión. El coraje para enfrentarse a Roberto fue también el coraje para abrazar su propia libertad. Y así, en esa tensa e inevitable confrontación, Aline experimentó la sensación de romper las últimas ataduras del pasado. El difícil y tenso diálogo se convirtió en el puente entre el dolor acumulado y la reconstrucción que vendría después, el camino hacia la autonomía, la autoestima y la recuperación de su identidad. La conexión con Giovanna, la firmeza de sus palabras y la constatación de su propia fuerza sentaron las bases para la siguiente etapa de su vida, donde cada decisión se tomaría con conciencia y valentía. Con los lazos emocionales rotos y consciente de su propia fuerza, Aline finalmente estaba lista para dar el primer paso hacia la reconstrucción de su vida. El camino sería difícil, lleno de desafíos, pero también de descubrimientos y logros. Todas las decisiones serían ahora suyas, ya no se trataría de complacer ni soportar a los demás. Tras el decisivo enfrentamiento con Roberto, Aline sintió que su vida finalmente era suya. Pero la libertad, pronto se dio cuenta, no significaba ausencia de desafíos. Cada paso adelante requería valentía, planificación y determinación. El camino hacia la reconstrucción comenzó en ese momento, marcado por pequeñas victorias, miedos que afrontar y decisiones que definirían su futuro. El primer reto fue concreto: lograr la independencia financiera. Hasta entonces, Aline dependía de Roberto para todos sus gastos básicos, y él se encargaba de cada factura pagada y cada compromiso cumplido. Ahora, necesitaba aprender a valerse por sí misma.
Buscó trabajo, incluso con poca experiencia formal, enfrentándose a puertas cerradas, rechazos y miradas sospechosas. Pero cada no que recibía solo reforzaba su determinación. Sabía que todo esfuerzo valdría la pena, que cada paso, por pequeño que fuera, era parte de su propia liberación. Aline comenzó a darse cuenta de su fuerza, algo que años de sumisión e invisibilidad habían ocultado. Cada logro, por pequeño que fuera, se celebraba en silencio. Un trabajo, un sueldo, elogios por un trabajo bien hecho, todo esto se convirtió en el motor para seguir adelante. Con cada desafío superado, su autoestima crecía, reemplazando la duda y el miedo que antes dominaban su mente. Más allá de la independencia financiera, Aline se dedicó a cuidarse más. Empezó a retomar aficiones olvidadas, a leer, a escribir y a expresarse de maneras que antes no se permitía. Cada actividad era más que una afición, era una reconstrucción de su identidad. Aprendió que la vida no tenía que consistir solo en cumplir con las tareas de los demás, sino también en encontrar satisfacción y propósito en sus propias acciones. El camino no fue fácil. La soledad inicial fue un gran peso, y el miedo al fracaso a menudo regresaba con fuerza. Pero Aline aprendió a lidiar con estos sentimientos, a verlos como señales de crecimiento, no como obstáculos insuperables. Cada desafío emocional que enfrentó fortaleció su resiliencia, y su sensación de control sobre su propia vida se hizo cada vez más evidente. El apoyo de Giovanna siguió siendo esencial. Amiga y confidente, ayudó a Aline a reflexionar sobre sus decisiones, a ver oportunidades y a evitar que la inseguridad la abrumara. Juntas, discutieron planes, analizaron posibilidades y celebraron cada pequeña victoria. La presencia de alguien que creía en ella reforzó su convicción de que el cambio era posible y que reconstruir su vida era un camino legítimo y necesario. Con el tiempo, Aline se dio cuenta de que reconstruir su vida no se trataba solo de superar a Roberto o el trauma del pasado, sino de recuperar su propia esencia. Cada decisión que tomaba, ya fuera un trabajo, un curso o la elección de vivienda, era un paso hacia la autonomía emocional y práctica. Empezó a comprender que, al priorizar su bienestar y sus necesidades, también estaba construyendo una base sólida para el futuro, una vida en la que su dignidad y autoestima ya no dependían de la aprobación de los demás. Y así, el viaje de Aline tomó forma. El camino fue largo y desafiante, pero cada día traía nuevas oportunidades, nuevos logros y una creciente sensación de libertad. Reconstruirse no fue instantáneo, sino constante, marcado por el esfuerzo, el coraje y la determinación. Aline aprendió que, incluso después de años de humillación y sumisión, era posible resurgir, redefinir su identidad y construir una vida que realmente reflejara quién era. A medida que Aline avanzaba en su reconstrucción personal, emergía una nueva etapa: buscar justicia, no para vengarse, sino para reafirmar su dignidad y proteger su libertad. Era hora de afrontar las consecuencias legales de la humillación sufrida y de plasmar en palabras y acciones la fuerza que había ido adquiriendo día a día. Con su vida en proceso de reconstrucción, Aline comprendió que parte de su liberación también implicaba justicia. No se trataba de venganza ni de albergar odio, se trataba de reafirmar su dignidad, establecer límites claros y protegerse de futuras humillaciones. La escoba, que una vez había simbolizado el desprecio, se convirtió en un recordatorio de su fuerza y también en una motivación para buscar reparación. El primer paso fue denunciar formalmente el incidente.
Aline contactó con las agencias correspondientes, documentó el incidente y buscó asesoramiento legal. El proceso fue agotador, requirió paciencia, valentía y una determinación que desconocía poseer. Cada firma, cada formulario completado, cada relato detallado de su experiencia le traía recuerdos dolorosos, pero también fortalecía su determinación. No solo luchaba por sí misma, sino que sentaba un precedente. La humillación y el abuso no serían tolerados. A lo largo de este proceso, Aline comprendió el valor de la claridad y la objetividad. Aprendió a expresar sus sentimientos sin dejarse llevar por la emoción, a relatar los hechos sin dejar que el dolor la paralizara. Cada reunión, cada conversación con abogados y testigos, fue una reafirmación de que su voz importaba y de que su sufrimiento no podía ser ignorado. La justicia, aunque lenta, comenzó a convertirse en un instrumento de empoderamiento. Al mismo tiempo, Aline sintió la importancia de compartir su historia con otras personas. Con la ayuda de Giovanna, comenzó a compartir su experiencia en espacios seguros, redes de apoyo y grupos de mujeres que vivían situaciones similares. El efecto fue doble, no solo recibió apoyo emocional, sino que también inspiró a otras a reconocer su propia fuerza y a buscar justicia cuando fuera necesario. El incidente de la escoba dejó de ser solo un trauma, se convirtió en una herramienta de concientización e inspiración. El impacto psicológico de esta búsqueda de justicia también fue significativo. Aline sintió, por primera vez, que tenía control sobre las consecuencias de sus experiencias. Cada paso legal que daba representaba no solo una reparación material, sino también una reafirmación de su autonomía, autoestima y capacidad de expresarse. La sensación de impotencia que antes la atormentaba fue reemplazada gradualmente por confianza y asertividad. Cuando el caso finalmente avanzó, Aline sintió una sensación única de alivio y victoria. No se trataba solo de un reconocimiento formal de lo sucedido, sino también del fortalecimiento de su identidad y del mensaje claro de que su dignidad ya no podía ser menor. La experiencia también reforzó la importancia de contar con aliados en momentos de vulnerabilidad. Giovanna, una vez más, fue crucial, apoyando emocionalmente a Aline, acompañándola en momentos importantes y asegurándose de que nunca se sintiera sola. La presencia de alguien que cree en ti hace que el camino sea menos solitario y más seguro, especialmente cuando enfrentamos desafíos que parecen mayores que nuestras fortalezas individuales. Finalmente, la justicia lograda no solo puso fin al episodio, sino que también marcó un hito simbólico. Aline no solo recuperó su dignidad, sino que también fortaleció su sentido de autonomía y autocontrol. Ahora sabía que podía afrontar no solo los traumas del pasado, sino cualquier desafío futuro con valentía, claridad y determinación. Cada victoria, cada reconocimiento, cada paso en la búsqueda de reparación, consolidaba a la mujer en la que se estaba convirtiendo, independiente, fuerte e inmune a la devaluación ajena. Conseguida la justicia, Aline estaba lista para abrazar plenamente su nueva vida. El pasado, aunque doloroso, se transformó en un aprendizaje, el dolor en fortaleza. Y el siguiente paso sería mirar al futuro con esperanza, reconstruir sueños y vivir en libertad, guiada por todo lo que había logrado hasta entonces. Tras años de dolor, humillación y silencio, Aline finalmente llegó al punto de poder mirarse con orgullo. Cada lágrima, cada acto de resistencia y cada paso hacia la libertad culminaron en una vida transformada. La reconstrucción no fue instantánea, fue lenta, exigente y llena de desafíos,
pero también marcada por victorias que la reafirmaron cada día. El primer aspecto de esta transformación fue la independencia financiera. Aline no solo encontró un trabajo que le brindó estabilidad, sino que también descubrió talentos y habilidades que antes habían estado latentes. Empezó a invertir en cursos y en superación personal, aprendiendo a afrontar nuevas responsabilidades y retos. Cada logro laboral fortalecía su autoestima, recordándole que no necesitaba depender de nadie para sentirse completa y valorada. Más allá de la estabilidad económica, Aline reconstruyó sus relaciones personales. Se rodeó de personas que la valoraban, respetaban sus decisiones y celebraban sus victorias. Giovanna permaneció a su lado, pero surgieron nuevas amistades y conexiones, fortaleciendo su red de apoyo y brindándole momentos de alegría e intercambio genuino. Estas relaciones no solo le brindaron compañía, sino que también reforzaron el sentido de pertenencia y reconocimiento que tanto anhelaba. El autocuidado se convirtió en una prioridad. Aline dedicó tiempo a sus pasatiempos, la lectura, la actividad física y momentos de introspección. Cada acción hacia su bienestar representaba un paso más allá de las sombras del pasado. Aprendió a reconocer sus límites y a respetar sus necesidades, creando una rutina que promovía el equilibrio emocional y la satisfacción personal. La autocompasión se convirtió en una herramienta poderosa, permitiéndole perdonarse por las veces que se decepcionaba y celebrar la fortaleza adquirida. La vida transformada de Aline también incluyó una nueva relación con su pasado. El incidente de la escoba, que antes simbolizaba humillación y desprecio, ahora representaba aprendizaje y fortaleza. Comprendió que su dolor no definía su valor y que cada adversidad que enfrentó había contribuido a moldear la mujer en la que se había convertido. El trauma no desapareció, pero se reinterpretó como un motor de crecimiento personal, recordándole que superar la adversidad es un proceso continuo y poderoso. Aline también comenzó a inspirar a otros con su historia. Compartió experiencias en grupos de apoyo, redes sociales y reuniones comunitarias, ayudando a mujeres y hombres a reconocer su propia fuerza y a buscar caminos hacia la liberación personal. Su narrativa no se limitaba al sufrimiento, sino a la resiliencia, la valentía y la capacidad de transformar los desafíos en oportunidades de crecimiento. Reconectar con su propia identidad fue otro hito importante. Aline comenzó a tomar decisiones basadas en sus valores y deseos, sin preocuparse por las expectativas externas. Cada decisión, desde su carrera hasta sus amistades y estilo de vida, reflejaba su autonomía y autenticidad. Descubrió la alegría de la libertad de definir su propio destino, sin miedo al juicio ni a la crítica de los demás. El impacto psicológico de esta transformación fue profundo. Aline experimentó una constante sensación de empoderamiento, seguridad emocional y paz interior. Los recuerdos del pasado, aunque presentes, ya no la paralizaban. Al contrario, eran un faro de su fortaleza, recordándole que cada desafío superado era prueba de su capacidad para levantarse y prosperar. Su autoestima y confianza crecieron día a día, lo que le permitió a Aline explorar nuevas oportunidades y perseguir sueños antes inimaginables. Viajes, cursos, proyectos personales, todo lo vivió con intensidad y significado. Comprendió que su vida no tenía por qué limitarse a las experiencias pasadas, al contrario, cada logro era una confirmación de que era posible resurgir de las propias cenizas. Finalmente, la vida transformada de Aline estuvo marcada por la libertad, libertad de expresión, libertad de elección,
libertad emocional y financiera. Aprendió a priorizar su propia felicidad, a establecer límites claros y a valorar su propia esencia. Cada acción, cada decisión y cada logro reflejaban su fuerza, valentía y resiliencia. Con su vida finalmente transformada, Aline miró al futuro con esperanza y determinación. Pero la historia no terminó con una reconstrucción personal, había lecciones que compartir, mensajes de inspiración para quienes aún enfrentaban sus propios desafíos. Y era hora de reflexionar sobre todo lo que ese viaje le había enseñado. La historia de Aline es, ante todo, una historia de transformación y resiliencia. Cada etapa de su vida, desde años de silencio y sumisión, pasando por momentos de humillación, hasta la reconstrucción y la independencia, ofrece profundas lecciones sobre el coraje, la autoestima y la capacidad humana para superar la adversidad. La primera lección que destaca es la importancia de reconocer el propio valor. Durante muchos años, Aline creyó que su dedicación silenciosa no necesitaba ser reconocida. Se sacrificó por los demás, ocultando sus deseos y sentimientos, creyendo que la sumisión era necesaria para mantener relaciones o evitar conflictos. El episodio de la escoba, aunque doloroso, se convirtió en un punto de inflexión, una oportunidad para darse cuenta de que su vida y su dignidad tenían un valor intrínseco, independientemente de la aprobación de los demás. Esta lección resuena como un poderoso recordatorio: nunca debemos permitir que otros determinen nuestro valor. Otra lección esencial es el poder de la valentía ante la adversidad. El enfrentamiento con Roberto, el arrebato emocional y la decisión de buscar justicia no fueron acciones impulsivas, fueron actos conscientes de alguien que decidió no someterse más. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar incluso cuando uno se siente vulnerable. Aline nos enseña que afrontar los momentos difíciles con determinación puede transformar el sufrimiento en crecimiento, el dolor en aprendizaje y los desafíos en oportunidades de empoderamiento personal. La importancia del apoyo genuino también destaca. Giovanna fue más que una amiga, fue un ancla emocional que le permitió a Aline reflexionar, encontrar fuerza y tomar decisiones asertivas. El apoyo de personas de confianza puede ser crucial en tiempos de crisis, ofreciendo perspectiva, seguridad y ánimo. La historia de Aline demuestra que no tenemos que afrontar las batallas solos y que las conexiones genuinas pueden ser esenciales para reconstruir nuestras vidas. La resiliencia es otra lección fundamental. Cada paso de la reconstrucción, desde la independencia financiera hasta el autocuidado y la búsqueda de la justicia, requirió esfuerzo, paciencia y persistencia. A lo largo de su trayectoria, vimos la importancia de reconocer el propio valor. Aline aprendió que su dignidad y autoestima no dependen de la aprobación de los demás. Cada paso que dio para afirmarse, enfrentar la injusticia y buscar su libertad fue un paso hacia la autonomía y la construcción de la vida que realmente merecía. Esta es una lección que trasciende su historia personal. Todos tenemos derecho a vivir con respeto e integridad. También aprendimos el poder del verdadero apoyo. Giovanna, como amiga y confidente, fue fundamental para ayudar a Aline a encontrar claridad, valentía y seguridad. Esta presencia nos recuerda que, en los momentos más difíciles, compartir el dolor y los desafíos con quienes nos valoran puede ser crucial para superar obstáculos y seguir adelante. Nadie tiene por qué pasar solo por situaciones de abuso o falta de respeto. El camino de reconstrucción de Aline resalta otro mensaje esencial: la resiliencia se construye día a día.
No existen soluciones mágicas ni transformaciones instantáneas. Cada pequeño paso, encontrar trabajo, cuidarse, tomar decisiones conscientes y buscar justicia, contribuye al fortalecimiento personal y al logro de la libertad emocional y práctica. Cada victoria, por pequeña que sea, forma parte de un proceso mayor de superación y empoderamiento. Y finalmente, su historia nos recuerda que superar la adversidad no solo es posible, sino también inspirador. Al compartir sus experiencias, Aline se convierte en un ejemplo de valentía, demostrando que, incluso después de la humillación y la injusticia, podemos recuperar el control de nuestras vidas y transformar los desafíos en oportunidades. Su trayectoria es un rayo de esperanza para quienes enfrentan situaciones similares, una invitación a creer en nosotros mismos y en nuestra capacidad de cambio.